Qué bueno que está aquí en la casa de Dios, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el verso 8 hasta el 24. Le damos la bienvenida a los que están en internet también viendo o escuchando la palabra de Dios cualquier día, cualquier hora que la vayan a escuchar. También es una comunidad que está creciendo y también la palabra de Dios se está extendiendo por esos medios. Y compártalo, gracias a los que comparten, los hermanos también que la ven, pues si no, la palabra, hermanos, no sé si a usted le pasa, pero nunca pasa de moda. Puede leer un versículo un día y de repente lo vuelve a leer otro día y aprende algo diferente. Aún con las prédicas que a uno le edifican, uno la escucha una vez y luego la vuelves a escuchar y dices, esto no lo entendí de esa manera como lo entiendo hoy en día. Porque no todo lo sabemos, hermanos. Siempre estamos aprendiendo y Dios nos hizo de esa manera que lo necesitamos los unos a los otros. No todos hacen la misma profesión aquí. No todos somos altos, no todos somos chaparros, no todos somos gordos, no todos somos flacos. Todos, hermanos, traemos algo específico y un propósito para este mundo. Y cuando encontramos ese propósito, nos sentimos felices, nos sentimos contentos. Te paguen o no te pagues, te paguen o no te paguen, perdón, lo haces y te sientes feliz, te sientes contento. ¿Amén? Entonces, yo en este día le puse un tema a este tema, hermanos, pensando en una frase que mi madre acostumbraba a decir cuando las cosas se ponían apretadas. Y no sé si alguien de aquí sabe una frase que usan muchos, no sé si, creo que en México también la usan mucho, pero en Centroamérica la usan mucho, lo que es una frase que cuando las cosas están apretadas que dicen, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿correcto? Entonces, así le puse el tema al día de hoy, así que si usted está escribiendo los temas, escriba ese es el tema, Dios aprieta, pero no ahorca. Regularmente se usaba este tema para cuando las cosas estaban apretadas y de alguna manera te tenías que amarrar el cinturón, si tenías que comer, si acostumbrabas comer 3 comidas diarias, tenías que tal vez comer 2 o a veces tenías que comer una o echarle más agua a los frijolitos, pero de alguna manera salían adelante, ¿no? Esas personas que nos decían esos dichos de alguna manera u otra, salían adelante y sabían agradecer por el tiempo que estaban pasando. Aún le decían, Dios aprieta porque sabían que era Dios en medio de esa situación que estaban pasando. Entonces el día de hoy, hermanos, quiero leer este capítulo del libro de Reyes. Se trata de una viuda. En el Antiguo Testamento, hermanos, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la palabra de Dios, la persona más, puedo decir, más desamparada o menos favorecida eran las viudas, ¿ok? De aquellos tiempos. Nada que ver con las viudas de hoy en día, porque las viudas de hoy en día, pues, o sea, hay viudas que hasta son perseguidas por personas cazafortunas porque las dejan bien paradas el ex esposo y las andan persiguiendo porque tienen de todo, ¿no? Esas viudas que de hoy en día que nada que ver con las viudas que hablaba la palabra de Dios. Tanto que la palabra de Dios había una protección especial para las viudas y para los huérfanos, ¿ok? Para los niños huérfanos. Dios decía claramente, hermanos, en su ley, que por muy maldoso que fueras, los malhechores, podías robarle a cualquiera otra persona, pero te decían, no le vayas a robar a una viuda, ¿ok? A un huérfano. Porque decía que Dios era el defensor de esa persona. Dice, no vaya a ser que clame y yo venga, porque Dios se tomaba el lugar de esa persona en ese tiempo. Amén. Y hasta el día de hoy la ley, hermano, no es que la ley haya pasado, sino que Jesús vino a cumplir la ley. Era parte que necesitaba cumplirse. Pero no es que Jesús vino a borrar la ley, no, sino que vino para que la ley se cumpliera. O sea, al día de hoy hay muchas viudas, hermanos, que Dios todavía sigue siendo el protector de esas viudas y de esos huérfanos. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ok. Capítulo entonces 17, el verso 8, lo vamos a leer hasta el 24, hermanos, vamos a tratar de ir un poco rápido.
Aquí habían pasado 3 años que no había llovido, había mucha hambre y viene Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esta fue la palabra que vino a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué había dado Dios? Orden, ¿ok? Había dado un mandato, pero sin embargo ella no sabía, pero Dios ya había dado esa orden, ya había dado ese mandato. En versos 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo y la tinaja y un poco de aceite en una tinaja. Y he ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Hasta ahí la vamos a dejar, hermano. Ya la más historia usted lo conoce. Esta viuda había, hermanos, tenía un pedacito, dice, un poquito de harina y un poquito de aceite en una tinaja. Mas, sin embargo, ella, dice, se preparaba que esos leños para cocinarlo, para comerlo y para morirse ella y su hijo. Mas, sin embargo, Dios dice, había dado orden. Hermanos, cuando Dios dice ha dado orden, a veces necesita ese detonador, algo que se active. Y lo único que se necesitaba era Elías en la ecuación. Elías venía, literalmente, se acuerdan de que estaba en la cueva, había pasado y los cuervos, primero fue un arroyo, ahí se secó el arroyo, los cuervos le llevaban pan, dice, en la mañana y carne en la tarde. Imagínense, hermanos, o sea, eso es lo que hace Dios. Las maravillas que hace Dios, hermano. Y lo he dicho muchas veces. Y los cuervos secularmente se utiliza como un símbolo del mal. ¿Ok? Y sin embargo, Dios utilizaba aún lo malo para traerle comida a su hijo. No te sorprendas que Dios te va a empezar a bendecir por otros lados que ni tú ni yo nos imaginamos que Dios te va a empezar a bendecir. Porque cuando Dios da orden, hasta el diablo obedece. Amén. Simplemente tenemos que obedecer. Pero ¿qué hizo esta viuda, hermanos? Lo único que tenía, ella simplemente obedeció. Hay un poder, hermanos, en la obediencia. Amén. Cuando alguien tiene la autoridad para decirte algo, por favor, obedécele. ¿Quién es alguien que tiene la autoridad? Por ejemplo, un hombre o padre de familia que está a cargo de ese hogar, o una madre por consecuencia que está a cargo de ese hogar. Es una persona que tiene autoridad, o alguien que es dueño de algo tiene autoridad sobre eso. Y hay también una consecuencia por la desobediencia. Ella obedeció y dice, voy a hacer esta torta y te la voy a dar a ti primero. No pensando en que, pues si la hago me voy a quedar sin comer. Porque muchas veces nosotros, hermanos, no tenemos, porque a veces queremos conservarlo todo para nosotros. Y nos olvidamos que cuando Dios aprieta, pero Dios no ahorca. Dios siempre, hermanos, te da una salida.
Siempre cuando estemos en esa situación difícil en nuestra vida, cualquier situación que tú y yo podemos pasar, ya sea una enfermedad grave o algo que te corrieron del trabajo, qué sé yo, no puedes pagar la renta, no puedes pagar la luz, siempre recordar eso. Soy un hijo de Dios. Amén. ¿Por qué estoy pasando esto? Dios me está enseñando una lección. He administrado mal lo que he tenido, los recursos, o cuando había en abundancia, no supe guardar para los tiempos malos, porque siempre van a haber periodos en nuestra vida, hermano. Siempre, no va a ser todo pura escasez y escasez, ni va a ser todo abundancia y abundancia. Para poder apreciar los tiempos buenos, tienen que haber tiempos malos. Aunque algunas a veces lo usan para excusa, para sentirse bien, porque has conocido parejas que a fuerza tienen que pelear porque dicen que el reconcilio es lo mejor. ¿Se ha conocido así? Que hoy me voy y dejan, taran tus cositas y hasta ya tienen ahí listo ya y me va. Y es que dices que la parte del reconcilio es lo mejor. No tienes que pasar por eso, no seas así. ¿Sí? Para apreciar lo bueno, hermanos, tenemos que conocer lo malo. Eso es muy cierto. ¿Ok? Pero tenemos que aprender a ser felices, a ser contentos, porque a veces hay parejas que literalmente cuando tienen un año sin pelear, se sienten mal. Algo tiene que haber, algo tiene que pasar porque se siente mal, porque dice, estamos muy bien, algo nos está pasando. No hemos peleado últimamente, o últimamente no te he gritado, no me has gritado. No, cree lo que eres, si eres un hijo de Dios, apréndete, acostúmbrate a vivir en paz. ¿Sí? En paz Dios nos ha llamado, dice la palabra de Dios, ¿ok? Porque a veces somos así el ser humano. Ok, vamos a ver otro ejemplo, por favor, ahí adelante en Segunda de Reyes. Esto fue con Elías y aquí pasó algo similar con Eliseo, por favor. Ahí en Segundo Libro de Reyes, el capítulo 4. Vamos a ver el verso 1. El 1 y el... A ver si lo leemos hasta el 7, hermano. Pero vamos a ver. Porque hoy tenemos el evento y quiero que pasemos tiempo juntos y dándole gracias a Dios. ¿Con cuánto ha sido bueno Dios, hermano? ¿Eh? Dios es bueno, hermano. De verdad que cuando yo le pregunto a Dios, hermanos, qué quiere que predique, como le he dicho muchas veces, siempre yo le pido a Dios, yo soy muy poco para continuar algo, para tener una secuencia, porque Dios me habla de diferentes maneras. Y soy muy poco para hablar un tema, por ejemplo, basado o tirándole piedras a alguien. Yo no soy así, hermano. Yo no sirvo para eso. Créame que yo, cuando, o sea, le sirvo al Rey de Señores y al Rey de Reyes, hermanos. Y es un Dios que se toma el tiempo para hablarnos a nosotros. Su Hijo, no sé si usted lo hemos podido entender la magnitud. Dios, siendo Dios, dice, no escatimó la condición de Dios, ¿ok? Sino que dice que se despojó de sí mismo, ¿ok? Tomó forma de hombre, ¿ok? Que forma de hombre dice la Biblia que somos un poco menor que los ángeles. Y se hizo esclavo por amor a ti y por amor a mí. Y cuando uno entiende eso, dices, wow, ¿en serio todo eso hizo Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque te ama. Porque me ama. Y cuando entendemos eso, hay una gratitud en nosotros que dices, wow, Señor, discúlpame, no te había entendido. Tú me amas tanto que no vale la pena todas las cosas, todos mis problemas que yo a veces te agobio, te veigo, te esto. Y Él nos ha dado esa autoridad para poder, hermanos, nosotros crear. Literalmente tenemos ese don de Dios que nos pone para poder crear y para poder deshacer. Nos ha dado esa autoridad en nuestras manos. Si algo no te gusta a tu alrededor, como lo he dicho, cámbialo. Si no te gusta cómo te vistes, cambia el diferente, vístete diferente. Miren, yo ahora vengo diferente, hermano, ¿eh? Ahora vengo diferente, así porque viejo es aquel, hermanos, que no puede renovarse. Grábelo eso, esa clave va
para el Twitter, para el Facebook, ¿sí? Cuando eres viejo es cuando no tienes la capacidad de renovarte. Amén. Pero si tú y yo todavía tenemos la capacidad de renovar, mire, yo miro esas viejitas, hermanos, de 90 años y se arreglan, se pintan, se ponen y se quitan. Y digo, wow, hasta con ganas, no más porque estoy casado, pero si no, hasta con ganas de salir con una de esas, porque digo, mira, si así se esmera. Y veo una joven de que anda toda fodonga, que no sé qué, y digo, oye, arréglate, ¿sí? Ahí hay una computadora que se me hace que vamos a tener que cambiarla porque ya no se puede renovar. Por eso me vengo de esa frase. Siempre es aquel que no se puede renovar, es aquello. Por eso las águilas, dice la palabra de Dios, Isaías 40:31, dice que nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová, que somos como las águilas, hermanos. Las águilas tienen la característica que cuando llega a una cierta edad, que se siente vieja, vuela a lo más alto y le da y se quita pluma por pluma, se queda literalmente sin plumas. Lo último que se quita esa águila es el pico y es lo más doloroso, que agarra una piedra y se comienza a golpear, y cuando se quita el pico literalmente no puede comer. Es todo o nada. Muchas águilas mueren en ese proceso, pero ¿qué pasan? Prefieren morir en el intento de renovarse o a morir quedándose ahí. Digo, wow, qué enseñanza con ese animalito. Cada vez que yo veo la enseñanza de ese animalito, hermanos, tiene algo especular un animalito de esos. Una, vuela arriba de las olas del aire que tenemos aquí abajo. Ese animalito vuela arriba, sobrepasa arriba, donde están las corrientes de los aires, pasa arriba y por eso puede mantener su equilibrio y desde allá mira su presa. Y cada vez que se va a tirar, es muy raro que le erre. Cada vez que se tira, va a agarrar ese animalito. Y hay un animalito, fíjense, hay un animalito que es el cuervo, que no sé si lo han visto, que siempre le gusta atacarla, el águila. Va arriba, ¿no? Que va ahí tocándola. Y el águila, en vez de pararse a pelear con él, porque un solo lo puede matar y todo eso, ¿saben lo único que hace? Vuela más alto. Y media vez se eleve, llega a esto que las corrientes del aire ya no puede sostenerla este animalito que la persigue y se tiene que dejar caer. Y así tenemos que hacer nosotros muchas veces, cosas que a veces anda ese cuervo ahí, ese animalito haciéndote la vida imposible. En vez de detenerte a pelear con eso ahí y todo eso, simplemente continúa tu vuelo. No vale la pena que te detengas, que te hagas más viejo, más vieja por esas cosas que nos pasan, hermano. Créeme que la vida, hermanos, es bonita, los años son bonitos, los minutos, el tiempo es hermoso y no vale la pena perderlo nomás así. Valora tu vida. Cuando alguien viene a quitarte un minuto, y sabes que mi tiempo vale mucho para perderlo con chismes, para perderlo escuchándote. Dios me hizo único en este mundo y sabes una cosa, si tuviera un minuto de vida que me quede, yo no quiero es quedar muriéndome escuchándote eso o viendo eso, porque realmente es lo que pasa. Si pudiéramos ver nuestro reloj interior, los minutos que tenemos de vida, realmente no haríamos lo que hacemos, no escucharíamos lo que escuchamos, todo lo que escuchamos, porque dijéramos, híjole, ya me quedan 5 minutos de vida, no voy a hacer eso, voy a hacer esto otro. Así tenemos que vivir la vida, hermano. Amén. Ok, Eliseo aquí, con esta otra viuda, hermanos, pasa algo similar aquí. En capítulo 4 de segundo libro de Reyes, por favor, el verso 1. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. ¿Qué situación tenía esta mujer viuda, no? Primeramente dice que era esposa de un siervo de Dios, ¿ok? De un hijo de Dios, uno de los profetas, y había muerto y se había quedado desamparada. Y a diferencia de las viudas de hoy, la había dejado endeudada, ¿ok?
Y vino el acreedor y era lícito que si no podían pagarte, te podía llevar uno de sus hijos o dos de sus hijos. O era grande la deuda que tenía porque eran dos hijos que se quería llevar. ¿Ok? Enseñanza aquí, varones, hombres de casa. Si usted tiene su casa, arregle su casa, por favor. Y cuando me refiero a arreglar su casa, no nomás a pintarla que se mire bonita, sino me refiero a su casa, su hogar, su íntimamente. Que su esposa se sienta segura. Que si usted el día de mañana Dios lo llama y cuelga los tenis, o a mí me llama, me cuelgo la toalla, o como quiera, que su esposa, lo mínimo que tenga que pagar deudas. ¿Sí? Eso es vergonzoso. Y aparte, como hijos de Dios, en Deuteronomio 28 hay una promesa, varias promesas, pero una de las promesas que dice, tú prestarás y no pedirás prestado, hermano. Si llega a venir la crisis, manténgase en Dios. Créale a Dios, por favor, que Dios le va a suplir. De una u otra manera, Dios le va a suplir. Comienza a deshacerse de cosas que no sirven, cosas que no le suman en la vida, deshágase. ¿Sí? Entre menos cosas llevamos en la vida, más rápido avanzamos. Si tienes algo ahí que no te está sirviendo y te pueden dar algo, véndelo. Todo lo que no sirve y no te está sirviendo, hermanos, no te sirve para bien, pero créeme que te sirve para mal. Porque todo lo que no te ayuda para avanzar, te quita tiempo para detenerte. Porque es algo que tengo que arreglar aquello. Ya te quitó tiempo. Si no lo puedes arreglar, hay alguien más que lo puede arreglar. Siempre dicen que la basura de uno es el tesoro de alguien más. Bendice a alguien más. Si no lo puedes vender, dáselo a alguien más que lo pueda arreglar. Si tú no puedes arreglarlo, porque sí pasa, hermanos, créanme que todas esas cosas nos quitan tiempo. Como he dicho muchas veces, nuestro closet a veces está lleno de ropa que la tenías cuando tenías 20 años, cuando tenías 15 años, que tenía la cintura 60, 40, revienta. Y todavía ahora tienes tal vez 40, 50 años y quieres entrar en esa blusa ahí. Gloria a Dios por las que sí pueden, ¿no? Por los que sí podemos, pero los que no, lo más seguro es que tu hijo, tu hija te va a dar baje con tu ropa. Mía, me dan baje ya. Deshazte de eso, sácalo de ahí, porque si no, no va a entrar algo nuevo. Cuando tenemos espacio en nuestro closet, algo entra y vuelve a llenarse. No sé por qué, pero si no lo sacamos, ahí nos retenemos en eso. Pero hay que empezar a renovarnos, hermanos, ¿ok? Este hombre había dejado endeudada a la viuda y la viuda tenía que pagar. Así que, hombres, por favor, dejemos nuestras casas bien. Bien, dice la Biblia que el hombre de bien bendice, dice, hasta sus bisnietos. Oiga bien. Qué bonito los que dejó una herencia aquí, un abuelo, un tatarabuelo, hermanos, o un papá, sea lo que haya sido, aunque sea que te dejó la olla ahí o la taza mordida, fue una herencia que te dejó, aprécialo, ¿sí? A mí me gustaría eso, hermanos, pero hay que ser hombres, dice, de bien la palabra de Dios. Entonces aquí este varón, esta mujer vino con el varón diciéndole, tu hijo, tu compañero de viaje o tu compañero de milicia murió y tú sabes que era un hijo de Dios, pero sin embargo me dejó endeudada y tengo que pagarle a este acreedor. Verso 2, hermanos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Hace una pregunta Eliseo, hermanos, como todos los hijos de Dios que estamos aquí, cuando estamos frente a una situación así. ¿Qué te haré yo? Cuando viene en esa situación, pregúntese, cuando están frente a una situación así, ¿qué yo haré por esta persona? Está difícil, hermanos, porque él, por una parte, se sentía comprometido porque sabía que el hombre era hijo de Dios. Otra parte tenía la necesidad. En el capítulo que leímos anteriormente con Elías pasó algo similar. Más adelante usted lo quiere leer en casa. El hijo de la viuda murió. Y esta viuda, hermano, vino con Elías y le dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios la agarró conmigo y ahora se muere mi hijo? Y Elías dice,
Se queda viendo y le dice, va y se encierra con este joven. Y dice Elías, literalmente se acuesta arriba de él y le dice Elías, Dios, ¿por qué? Habiendo, en otras palabras, tantos por allá, veniste a perjudicar a esta pobre viuda que me ha dado de comer, que no ha hecho otra cosa más que sustentarme, y ahora se muere su hijo. Y Dios dice que escuchó la voz de Elías. Como siervos de Dios, hermanos, a veces nos vemos en esa situación, créamelo. Si usted no le ha pasado, un día le va a pasar. Si usted realmente ama a Dios, a mí me ha pasado muchas veces situaciones que a veces cuando veo la necesidad en alguien o en un niño, una viuda, un hombre, lo que sea, hay veces, no me pasa siempre porque no me paro aquí como quien orina agua bendita, pero me pasa a veces, hermanos, que viene algo y dices, ¿por qué esta familia está pasando por esto? Y sientes ese dolor literalmente, y ahí cuando tú y yo tenemos la obligación de orarle a nuestro Dios, hermano, y decirle, ¿por qué, Señor? Ayúdalo. Hay planes para ellos, enséñanselos, por favor. Continuamos, por favor. Aquí dice, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Era cierto? No, no era cierto, tenía algo. Créeme que por muy amolado, por muy arruinado que estés, siempre tienes algo en casa. Siempre algo, hermano. Algo vas a tener. No más que tenemos que hacer un reencuentro. ¿Qué tenemos? ¿Y sabes por qué le preguntó qué tenía en casa y con qué él podía hacer algo? Porque siempre lo que tienes, eso quiere decir que has sido cuidadoso con eso porque lo tienes. ¿Sí? Pudo haber sido otra cosa, pero si tenía de eso es porque ella sabía administrar eso que tenía en casa. Yo te pregunto un día, hoy, ¿qué tienes tú en casa? Lo que tienes, anótalo por favor, porque eso Dios te quiere bendecir en ese hábito o en eso que tienes. Lo que sea que tengas, ¿sí? Dios te quiere bendecir en esa parte de ahí. Y ella le dice, sino una vasija de aceite, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. En otras palabras, trae 3 trailers de vasijas, pero trae. Algo tenías que hacer. Verso 4. Entra luego y enciérrate tú y tu hijo y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una de estas esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, se encerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella luego y le contó al varón de Dios, cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vive de lo que queda. Pregunta aquí, hermanos. ¿No había sido más fácil que Dios se dejara de tanto show y le hubiera pagado, le hubiera cancelado la deuda? Como muchos de hoy en día creemos que por arte de magia, orando, Señor, cancélame la deuda, y escuchamos los testimonios en televisión, Dios me canceló tal deuda. ¿Han escuchado los testimonios? En el 99.9,9% son falsos, hermano. No se deje engañar, hermanos, por favor, con tantos charlatanes que salen ahí diciendo esto y lo otro. Si en la Biblia no aparecen esos tipos de milagros, porque si Dios le hubiera cancelado la deuda a esta mujer, que era, ya sabemos, una sierva de Dios, mejor que tú y yo, te lo garantizo, ¿ok? No le canceló la deuda. ¿Ha pasado, pero lo más probable es que no te va a pasar a ti. Lo más probable es que Dios te diga, no le debas nada a nadie. Es un principio bíblico. Dice, tú vas a prestar, pero tú no vas a pedir prestado.
Es bíblico, es la palabra de Dios, hermanos. ¿Ok? Yo me pregunto, digo, ¿por qué Dios no simplemente le canceló la deuda así como salen los testimonios y ya te evitas de andar pidiendo vasijas, que traerlas, que ponla aparte, que esto, que el otro? ¿Sabes por qué Dios lo hizo de esa manera y por qué Dios lo sigue haciendo de esa manera? Porque si lo hubiera hecho de esa manera, de cancelarle la deuda, te lo garantizo, te le pongo la firma, dicen los colombianos, que esa mujer hubiera ido a endeudarse otra vez. Así de fácil. No hubiera habido una lección. Y Dios es padre. Y cual padre al hijo que ama, lo corrige y lo disciplina. Cuando tú y yo amamos a nuestros hijos, tú no nomás le das el iPad, ahora el iPad, porque ya no siga chillando. No, si se lo das después de haberlo corregido. Corregido es instruirlo por el camino correcto, sacarlo del camino equivocado y ponerlo en el camino correcto. Al hijo que ama, el padre lo disciplina. De esa manera, esta mujer fue disciplinada y también fue a pedir las vasijas, pero dice que cuando no hubieron más vasijas, ¿qué pasa? Cesó el aceite. ¿Sabes por qué? Porque las bendiciones de Dios nunca se desperdician. Si algo Dios te ha dado, aprovéchalo, disfrútalo, no lo desperdicies, por favor. Porque aún las migajas que sobraron de los panes que multiplicó Jesús, ¿sabes qué le dijo a sus discípulos? Recojan lo que sobró. Y sobraron, dice, 12 canastas, una para cada discípulo. Porque estando con Dios no te vas a ir con la panza vacía o chillándote las tripas. Dios siempre te va a proveer para lo que tú necesitas. Amén. Da un aplauso a Dios. Dios siempre te va a proveer, hermanos, créelo. Dios es Dios. Así que esta mujer, dice, lo hizo de esa manera, hermanos. Exacto. Fíjense aquí en el último verso, por favor, dice en el capítulo, el verso 7, dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga. ¿A quiénes? A tus acreedores. Y tú y tus hijos viven con lo que les queda, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando pagas a tus acreedores, dices, quedas libres. Ahorita estamos viviendo en un mundo, hermanos, no es el tema de eso, de las deudas, pero es algo que a veces estamos apretados, no porque Dios no nos haya dado, sino por nuestra mala administración. Yo no te voy a decir no te endeudes. La única deuda que yo te puedo decir, hermano y hermana, que te la puedo pasar, es la deuda buena. La deuda buena simplemente es aquella que al final del mes o al final del día o al final del año va a poner dinero en tu bolsa. Si te vas a aventar una deuda para comprar una televisión, lo más probable es que eso te está quitando dinero de ti. Tú puedes vivir sin una televisión. Las deudas son atajos, son shortcuts. Es un camino más rápido para llegar a aquello. Dice alguien, si no lo puedes pagar, no lo puedes tener. Así de fácil, así de sencillo. ¿Es bíblico? Es muy bíblico. ¿Sí? Porque ahorita si se ponen los tiempos difíciles, las primeras personas que van a perder todo, ¿sabes quiénes son? Las personas que están todas endeudadas hasta aquí. Si todavía funciona tu teléfono flip phone, un teléfono bobo, quédate con teléfono bobo, porque ¿de qué sirve tener un teléfono inteligente si al final del caso, al final del día, el bobo vas a ser tú? Tienes un teléfono inteligente, pero si hay alguien más inteligente es porque hay alguien más bobo que ese, que dice, yo tengo un dummy phone. ¿Por qué? Porque así pasa en la vida, hermano. Si te vas a endeudar, mínimamente endeúdate por algo que te va a ayudar. Endeúdate tal vez por una casa, yo te la pasaría. O por un carro, si es un carro del año, está bien, ¿sí? Y puedes pagarlo y ese carro lo usas para producir dinero. Pero si lo usas para parquearlo ahí, a menos que tengas muchos millones, está bien, no hay problema. Parquéalo ahí, tiene de lujo y todo. Pero si no, úsalo como una herramienta. Siempre es un activo aquello que te produce dinero a ti, hermano. ¿Por qué? Muchas veces no nos han enseñado eso como hijos de Dios
y se nos olvida esto. Yo puedo ver a esta viuda. ¿Sabes cómo? ¿Alguien de aquí tiene hijos, por favor? ¿Ah? Ok. ¿Cómo te sentirías que vengan tus acreedores y quieran quitarte a tus hijos y es legal? Porque tú y yo no hemos hecho el trabajo bien de administrar el dinero. ¿Cómo te sentirías? Bueno, literalmente nos están quitando a nuestros hijos, aunque no venga alguien a apoyarte o a amenazarte que te lo va a quitar, le estás quitando el futuro a tus hijos cuando estamos todos así endeudados que no podemos ni siquiera ir al parque a comernos un sándwich con ellos porque no podemos, hermano. Bueno, no sé ni por qué me metí en este tema, pero si Dios habla de un Pedro es porque hay un Pedro aquí, hermano, ¿saben? Bueno. Pero esta sí estaba, esta mujer, con ese agobio y él dice, vende todo y primero págales a tus acreedores para que estés libre, para que tengas una carga menos. ¿Sí? Traigo otra cita, hermanos, que quiero leerla, ¿no? Mateo capítulo 7. Ya con este tema, con este cita termino. Mateo 7, versos 24 al 29. Aquí Jesús, hermanos, después del sermón del monte, de todo lo que habló, me llama la atención que concluye en este versículo, en este capítulo 7, con esto, hermano. ¿Ok? ¿Cuántos de aquí han leído el sermón del monte? Empieza desde el capítulo 5. Si no lo he leído, léalo. Ahí empiezan todas las bienaventuranzas. El sermón del monte fue el primer mensaje que Jesús habló. Y fue un mensaje que duró días haciéndolo. Y la gente, hermanos, literalmente estaba ahí y no tenían que comer, tenían que multiplicar los peces. Ese es el sermón del monte que Jesús lo predicó y había mucha gente escuchándolo ahí, entre ellos sus discípulos, pero él concluye con esto que yo le voy a decir hoy en día, que con esto también yo voy a concluir en el capítulo 7 del verso 24 hasta el 29, hermanos, del capítulo 7 de Mateo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuántos de aquí me oyen estas palabras? Amén. Dígale a su hermano, ¿estás oyendo? ¿Sí? Ok. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que estas oye? Aquí nos sigue diciendo. Y las hace. Tú y yo, lo único que hemos escuchado es lo que hacemos. ¿Has conocido a alguien que le está dando un consejo y te dice, yo ya sé? Y luego pasa un año y vuelve la burra al trigo, la misma situación. Y le dice, ya deja a ese tóxico, a esa tóxica, no te sirve para nada, no te suma, no te esto, al contrario, te quita. Y pasa un año y otra vez que me hizo y otra vez, ¿cuál otro tóxico? No, es el mismo. Ay, más viejo, pero es el mismo. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? El que escucha es aquel que hace. ¿Ok? Sabio no es el que acumula mucha data, mucho conocimiento, sino sabio es aquel que aplica lo que sabe. ¿Sí? Si yo sé que el comer pizza a medianoche me hace daño, ¿ok? Si yo soy sabio, no me lo voy a comer. Pero si yo sé y me lo como, estoy siendo un necio. Fácil, ¿no? Ok, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ok, hermanos, aquí primeramente habla Jesús, dice, te voy a comparar, si escuchas mis palabras primeramente, porque si algo somos lo que hacemos y lo que decimos es por lo que hemos escuchado, por lo que dice la palabra de Dios, que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Muchos de los que estamos aquí en Estados Unidos, que venimos de otro país, estamos aquí porque escuchamos en nuestros países que aquí se podía trabajar bien, que tenías una seguridad. Algunos escucharon algo más, que escucharon que venían a barrer los dólares, que estaban ahí en un árbol de dólar y tantas otras cosas que escucharon, ¿no? Pero a mí yo escuché, pero pues hasta ahorita lo ando buscando, hermano, nomás no.
Ahí si usted lo encuentra ahí donde va a ir a barrer los dólares, me avisa, por favor. Para ir, yo quiero ser su ayudante, ¿sí? Pero eso no ha pasado, pero escuchamos. Y por eso estamos hoy en día donde estamos. ¿Correcto? Entonces, él dice, lo voy a comparar con un hombre que cavó y edificó su casa sobre la roca. ¿Sabes qué es tu casa? ¿Alguien sabe de aquí de qué casa está hablando Jesús, hermano? ¿Se acuerdan que Jesús dijo que era la morada donde iba a morar el Espíritu Santo? Esa es la casa. Lo que yo soy, mi esencia. ¿Sí? Entonces, cuando mi casa, yo, lo que soy yo físicamente, está fundada sobre la roca, y te quiero decir algo, los que trabajan en construcción aquí saben que poner una casa en una roca cuesta mucho, cuesta bastante, pero sin embargo, se puede hacer. Dicen que de acuerdo a lo que tú quieras edificar, son los fundamentos. ¿Has visto cuando edifican los edificios para arriba? Ahí en el centro, que duran más haciendo la parte de abajo que la parte de arriba. Los árboles, por ejemplo, los árboles que no se caen por cualquier tormenta y todo eso, cuando un árbol apenas se creció, dicen que lo que tiene para arriba, lo tiene para abajo. Y primero crece hacia abajo para el fundamento y luego para arriba. Nosotros debe ser de esa misma manera. Cuando ya tengamos algo físicamente, es porque ya pasó interiormente. Te lo pongo de esta manera. ¿Ha escuchado la palabra que dice, él se cree rico o se cree millonario o es creído? ¿Se ha escuchado esa? Bueno, eso es muy fácil, eso cualquier bobo lo puede hacer, porque nomás es cuestión de que te lo creas y que los demás te lo crean. Pero el que es, no se lo cree, él es. Y no necesitas mostrarle a nadie porque tú eres. Porque Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. Yo no necesito decirle a nadie quién yo soy y qué hago. Simplemente por lo que yo hago y por lo que yo me camino en la vida, van a saber las personas quién yo soy. Yo puedo decir que soy Juan Camaney, pero si no me persiguen las chicas, por más que chifle y más que chicles, no soy Juan Camaney. ¿Estamos aquí? Bueno, continuamos entonces, hermano. El verso 25, ¿no? Descendió lluvia, ¿y qué? Vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo yo me doy cuenta en dónde estoy fundado? Hasta que vengan las consecuencias, hasta cuando aprieten. Pero yo sé que no voy a caer. ¿Quieres darte cuenta quién tienes a tu alrededor? Hermana, hermano, chica o novio que te vas a casar o algo. Hazte pasar como que estás pasando por una tribulación tremenda y vas a ver quiénes están a tu alrededor. Cuando Job pasó por una gran tribulación que le salió lepra, lo dejó la mujer, rápido se manifestaron los que estaban a tu alrededor. Sus amigos que le dijeron, has pecado, por eso estás así. Hermanos, solamente cuando te encuentras en problemas puedes saber quién estás alrededor tuyo. Yo lo he dicho muchas veces, un verdadero amigo es aquel que está contigo en los momentos difíciles, cuando todo el mundo te abandonó, y también está contigo cuando todo va bien. Porque aunque no lo crean, hay amigos que no están contigo cuando todo te va bien. Te envidian, te calumnian, te dicen esto. ¿Cómo te das cuenta quién es tu amigo? Te lo digo de esta fácil. Puedes decirle a tu amigo, compartirle un logro de tu vida y sabes que te va a alegrar, o a tu amiga, y te va a decir, felicidades amiga, gracias, qué bueno, gracias a Dios que te está yendo bien, que te aumentaron a $100 la hora, mira, ahora mejor porque ahora ya podemos compartir más y todo, ya puedes disparar o ya puedes invitarme a comer. O sientes ese recelo de que dices, si le digo a mi familia,
porque hasta las familiares pasa. Si le digo a mi familia que me aumentaron a $100 la hora, lo primero que van a hacer, y nosotros aquí muriéndonos de hambre y tú allá. Hermanos, no sea así con sus familiares tampoco. Si usted es así, si a su hijo, a su niñero, a su nuera o a su lo que sea le va bien, disfrútenlo, dígale, qué bueno, porque ahora ya tengo un amigo en la política, o ya tengo un abogado, tengo esto, qué bueno, disfrutar los logros, así te puedes dar cuenta quién tienes a tu alrededor. De todas maneras, miren lo que pasa, verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y la casa cayó y fue grande su ruina. En otras palabras, hermanos, ¿sabes? La roca es Cristo. ¿El estar en Cristo te libra de tempestades, hermanos? Puede que sí, pero puede que no. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice, tú no vas a caer. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar. Tú no vas a caer. Tú vas a permanecer de pie. Amén. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No es que no vas a pasar, pero sin embargo vas a pasar, vas de pasada. No va a ser grande tu ruina porque Dios está contigo, porque tu roca es Cristo, tu casa está fundada sobre la roca. Si te deja tu esposo, te deja tu esposa, Dios está contigo. Aunque padre y madre te abandonara, dice Dios, yo no te abandonaré. ¿Ven? Ese es nuestro Padre, hermanos. No camines con temor, camina con la frente en alto y decir, yo tengo mi ayudador. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo Él? Los cielos y la tierra, y me hizo a mí. Por consecuencia, yo no temeré. ¿Ven? Ese es nuestro Padre Celestial, hermanos. Pero de que nuestra casa esté fundada sobre la roca. Yo te digo, cuando vienen esos problemas, porque dice que vienen vientos que soplan por aquí, también ríos que escarban por abajo, las tempestades, todo que viene por arriba, por abajo, te van a venir consecuencias. Mas sin embargo, se da cuenta uno quién está fundado sobre la roca, hermanos, cuando te mantienes. El Hijo de Dios dice que tienen que ser como la palmera. La palmera, vienen las tempestades, se doblan, pasa la tempestad y vuelve a enderezarse otra vez. ¿Por qué? Porque las raíces están hasta abajo y está hecha de un material que es flexible. La palmera, si usted la corta, no es sólida como los otros árboles. La palmera tiene hilos, son hilitos, y esos son moldeables. Cuando vengan situaciones, sabe lidiar con ellas, hermanos, porque sabes una cosa. Hace poquito miramos un amigo que me causó tristeza y no sé, algo en mí una preocupación sería la palabra. Porque literalmente está de mi edad y, híjole, se ve ahora sí que le pasó un tren encima y yo le digo, ¿por qué eres mi amigo? Le digo, no hombre, ¿qué te está pasando? No, pues las preocupaciones y esto, lo otro. Le digo, pues hay cosas que tú puedes con ellas, pero hay cosas que no están en tu mano. Hay cosas que simplemente tienes que ser como la palmera, saber lidiar con esas, porque si no te vas a acabar y luego después, supuestamente a los que amas, ¿dónde van a quedar? Continuamos aquí el verso 28, hermanos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente que pasaba se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraba la gente? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok. ¿Saben quiénes eran los escribas, hermanos? La crema y nata de ese tiempo, los que enseñaban la palabra de Dios. ¿Saben por qué se maravillaban ellos cómo enseñaba Jesús? Porque lo comparaban con los escribas y los escribas simplemente enseñaban y decían, pero no hacían.
Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Saben por qué? Porque Él lo que decía, lo hacía. Alguien que tiene autoridad, como dije al principio, es aquella persona que lo hace. Por eso Jesús dijo, no le mires la paja que tiene tu hermano en el ojo, sin antes tú sacarte la viga. Saca primero la viga que tienes en tu ojo, dice, y después podrás ver bien y le podrás ayudar a tu hermano a sacar la paja que tiene. En otras palabras, si yo puedo decirle a alguien algo que no lo haga, si yo no lo estoy haciendo. ¿Ven? Alguien que tiene autoridad. Vamos a suponer a alguien que te va a dar un consejo de matrimonio. Mínimamente tiene que ser una persona que tiene sus 10, 15 años casado, ¿ok? Que te puede dar un consejo respecto a eso. O depende el tipo de consejo, porque también si te da un consejo de por qué no casarte, pues escoge a alguien que no esté casado. Depende del consejo que tú andes buscando, ve y pídeselo a esa persona. Tú pídelo. No dejes ni andes recibiendo consejos de a gratis por ahí. Porque siempre la gente, aunque no me estás pidiendo un consejo, pero te lo voy a dar. Pues guárdatelo hasta que te lo pida. ¿Sí? No andes aceptando así nomás. O sea, yo, hermano, por eso mucha gente, yo sí se ha dado cuenta que yo no soy un pastor metiche que le anda dando consejo aquí y allá. No. Si usted quiere un consejo algún día, usted me va a hablar o le va a hablar a mi esposa o a alguien y vamos a hacer una cita y ok, ahí yo sé y yo le voy a decir, puedo tal día. No le voy a andar preguntando cuándo día puedes tú. Usted vino a mí, usted va a hacer tiempo si usted necesita ese consejo. Y si quiere salvar su matrimonio o si quiere bendiciones en su finanza, donde usted quiera. Yo le voy a decir mi tiempo a la hora que yo puedo. Si usted quiere, bueno. Y si no, yo no voy a hacer el tiempo para usted. ¿Por qué? Porque usted está viniendo para mí. Y usted es el interesado. Cuando yo voy al doctor, no le digo, oh, ¿a qué horas puedo? Yo puedo a tal hora. No, el doctor me dice, tengo tiempo a tal hora. ¿Sí o no? Así le dicen a usted. O usted le dice, yo puedo a tal hora. A menos que tengas un médico privado, entonces sí, gloria a Dios, hasta te lo llevas en el avión. O tipo Pablo, que lo llevaba en sus viajes y ahora, ahí tranquilo. Pero de la otra manera te dice, tenemos cita, señora o señora, a tal fecha, ¿sí o no? Y uno, pides permiso en tu trabajo. ¿Sabes por qué uno lo hace de esa manera? Porque cuando lo haces así, desde ahí estás mostrando y estás activando una ley en lo espiritual que te importa aquello. ¿Sí? Es así de fácil. Y siempre cuando es de matrimonios, por favor, hermanas, hermanos, cuando es un consejo matrimonial específicamente de ese tema, no me traigan nomás uno, vengan los dos. ¿Sí? Tienen que ser los dos. Porque el problema lo crearon los dos, ¿correcto? Y si el esposo ni siquiera le interesa hacer el tiempo para ir a esa cita, lo más probable es que nomás a ti te interesa salvar eso y a la otra persona ya no le interesa. Desde ahí se da cuenta uno que hay un interés, ¿correcto? Entonces, siempre cuando vas a pedir un consejo, busca a alguien que tiene la autoridad para dártelo, hermano. Alguien, como dicen literalmente en el mundo, que trae los pelos de la burra en la mano, ¿sí? Que tú dices, esa persona es muy trabajador y se ve que tiene esto y esto. Yo le voy a pedir un consejo de trabajo o yo le voy a pedir un consejo de esto. Pero así se eligen esa. Entonces Jesús dice, enseñaba como alguien que tiene autoridad, hermano. Amén. Cuando tú le vas a enseñar a alguien y te pide un consejo, enséñaselo con autoridad, hermano. Por favor, hermana, si te da un consejo, enséñaselo con autoridad. Amén. Y más si tú lo puedes hacer. Si te dice, hermana, ¿cómo haces estos chilaquiles? Y tú los haces bien, agárrala, siéntese, mira aquí. Se hace así, así, así se pica esto, se hace aquí, ahí se le echa ahí está. Es alguien que tiene autoridad para enseñarlo porque lo hace. Amén. Pero de la otra manera, nada de andar aceptando ahí, porque sí, hermano, hay muchísima gente que le gusta trabajar y administrar e invertir dinero de otra gente. Así se lo digo, hasta le dicen, ah, sí, mira, con tu dinero puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Toman riesgos con dinero de alguien más. A ver, ¿por qué tú no tomas tus propios riesgos con tu propio dinero? Así de fácil, hermanos. Póngase usado, por favor, como un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser astutos como las serpientes.
Pero dice mansos como las palomas, ¿ok? Hay veces que tenemos que ser mansos, pero hay veces que tenemos que ser astutos, ¿ok? Vamos a ponernos de pie, por favor, y ya vamos a orar y darle gracias a Dios por este tema.